Hola equipo, ¿qué tal, colega? En esta oportunidad vamos a estar hablando de los Virtual CPU, pero no solamente de su concepto, no. Vamos a estar hablando más bien de la relación con. ¿Por qué? Porque esto nos permite tener un entendimiento, ¿ok? No solamente sus partes, las partes de un- una infraestructura cloud, qué es esto por partes, sino la interrelación con otros componentes. Entonces vamos para allá. Permítame, listo, aquí estamos. Entonces, vamos a estar hablando, ¿ok? De la capa del virtualizador o el centro de datos virtual, ¿ok? Pero noten, quiero, quiero comentarles que es muy común que se necesite levantamiento de información. Mire, tanto si la empresa va a crear una infraestructura desde cero, si va a migrar o a hacer un upgrade, ¿ok? De la infraestructura, también si va a hacer una migración de la capa de virtualización o de la capa del sistema operativo, la capa de hardware. En todos estos escenarios necesitamos entender la relación que hay entre un virtual CPU, es decir, el CPU de la máquina virtual y como está ahí en la línea los dos puntos, y la CPU física. ¿Ok? Vamos para allá entonces. Vamos a partir de un escenario número uno, que lo coloqué aquí a la izquierda, ¿sí? Pudiese ser que independientemente, bien sea un upgrade, una migración, quizás una implementación desde cero, haya un inventario. Y esto nos va a ayudar a levantar la información. Muchos estarán pensando, oye, Virtual CPU, Virtual RAM y Virtual Hard Disk. Pero esto es muy poca información para, para yo hacer este tipo de procesos que son complejos. Y la verdad es que sí, es muy poca. Yo lo puse como mínimo porque ciertamente cada empresa da lo que piensa que es suficiente. Entonces, por ejemplo, para mí es vital entender, por ejemplo, eh, qué tipos de aplicaciones hay allí, si hay base de datos, si hay aplicaciones altamente transaccionales, etcétera. Sin embargo, hay empresas que son muy celosas de la información, entonces uno a veces tiene que irse por lo mínimo, ¿ok? De aquí en adelante, hay cualquier cantidad de variables de input que nosotros estaríamos necesitando para hacer un mejor trabajo. Eso sí es una relación directa. Mientras más información, más exacto va a ser el cálculo, más exacto va a ser la implementación, el upgrade, la migración, porque es así, es directamente proporcional. Pero lo mínimo que podríamos tener y que muchas empresas lo dan sin ningún problema es la cantidad de virtual CPU, ¿ok? Pero si hay compañías, no es la mayoría, pero hay empresas que nada, que no saben ni calcular esto, ni sumarlo. Entonces dice, yo lo que tengo es para el proyecto estos servidores con estas características. Listo. ¿Cuántos virtual CPU, cuántas máquinas virtuales? Es la pregunta. ¿Puedo yo colocar? Bueno, entender lo que vamos a explicar ahorita es fundamental para poder responder a todas estas preguntas. Listo, vamos aquí. Lo primero que tenemos que tener claro, porque y me ha pasado de muchas personas que dicen, no, pero es que tenemos que los CPU sean lo más rápido posible, porque quizás tengan la idea, hablando
en megahertz, gigahertz. Quizás las personas tengan, me refiero a los colegas, a los líderes de proyecto, a, a los jefes, ¿ok? Tengan la idea de que mientras más gigahertz tenga un CPU, quizás mayor cantidad de servidores virtuales. Pero la realidad es que la cantidad de virtual CPU está atada directamente proporcional con la cantidad, no de CPU físicos, no, la cantidad de core, ¿ok? De hecho, a algunas licencias de algunas casas que hacen software de virtualización no, no licencian por CPU, ¿ok? Sistemas operativos, porque este es y como esta relación es directa, entonces no licencian por RAM, ni licencian por disco duro, sino por CPU. ¿Por qué? Porque le permite entender cuáles son las prestaciones del servidor. Entonces, y cuando digo por CPU, más específicamente, a veces por core, ¿ok? Entonces, el sistema operativo que dice, mira, no importa cuántos core tenga, yo te licencio según la cantidad de CPUs. Otros dicen, sí me interesa la cantidad de cores que tenga. Y sobre todo en los software de virtualización. ¿Por qué? Porque saben que mientras más core, puedes crear más máquinas virtuales. Entonces, es importante entender esto. Hay una relación entre, y aquí lo pueden ver, fíjense, esta es una máquina virtual aquí a la izquierda que tiene dos virtual CPU. A la derecha tenemos un servidor físico que solo tiene un CPU, es un octa-core, ¿ok? De 8 core. Entonces noten que todos los procesos, por así decir, que se van a correr, o sea, que las aplicaciones dentro de la máquina virtual manda a ejecutar al procesador A, vamos a llamarlo esto, va a ejecutarse, quien lo ejecuta realmente es el core físico, ¿ok? Él simplemente le muestra, o sea, que está un software que le hace ver a la máquina virtual que tiene uno, 2, n procesadores. Pero cuando la máquina virtual dice, oye, está bien, ok, toma, procésalo, él dice, lo tomo, pero yo se lo mando al que realmente tiene esas capacidades, ¿ok? Entonces, esta máquina con dos procesadores está ocupando el Core 1 y el Core 5 por mencionar algo. Claro, esto no significa, esto es interesante, esto no significa que se casa con uno en particular. Él puede utilizar en un ciclo de reloj o varios ciclos de reloj un core físico, pero en otro día, en otra oportunidad, este procesador puede procesarlo en otro core, ¿ok? Y este Virtual CPU está utilizando el core número 8. Entonces, la relación es uno a uno. Un Virtual CPU con un Core. Pero, como menciono acá, aquí hay un detalle interesante. Lo puse aquí para no olvidarme. ¿Qué pasa si a nivel de CPU el servidor, y ahorita todos o quizás exagere, pero a nivel corporativo, es decir, las grandes marcas, las grandes fábricas, sabiendo que hace un buen tiempo todo está orientado a la virtualización, entonces tienen casi que por defecto la tecnología de hyperthreading, ¿ok? Tienen la posibilidad de activar esta tecnología y en algunos vienen activados por defecto. Sin importar, siempre es bueno que los administradores chequeen en el BIOS, ¿ok? Del servidor que tenga esta tecnología habilitada. ¿Por qué? Porque esto va a permitir, ¿ok? Que cada CPU pueda, y esto quizás ilustrativamente, como dividirse en dos, es decir, ampliar su potencialidad de manera paralela. ¿Qué significa esto? Que
un virtual CPU, me equivoqué, que un CPU físico, ¿ok? Pueda procesar en paralelo hilos de ejecución de una aplicación. Entonces, si aquí tenemos una aplicación, vamos a llamar aquí app, sí, digamos este, si aquí tenemos una aplicación que maneja ese tipo de tecnología, ¿ok? Entonces, él puede decirle al, puede darle instrucciones a la CPU, mira, un hilo de ejecución lo mandas acá y el otro se procesa en paralelo en la, en la otra moneda de la CPU, por decirlo de alguna manera. Entonces vemos que una aplicación puede, al ejecutar dos hilos en un mismo CPU de manera paralela, bueno, básicamente lo que está haciendo es optimizar la velocidad, porque no tiene que esperar, toma un hilo de ejecución, próximo ciclo de CPU, toma el segundo, sino en el mismo ciclo de CPU, toma dos. Y la CPU, al tener multithreading, los ejecuta los dos, ¿ok? Entonces, quedaría algo así. Este es el mismo CPU octa-core de 8 cores, pero noten, por lo menos aquí, el primer, el primer core se divide para ejecutar un hilo y un thread, por decir así, un hilo de ejecución uno y un hilo de ejecución 2. Entonces, el, el Virtual CPU está más atado, aquí lo coloqué así para que, o sea, para no tener que, ¿cómo se llama? Poner la flecha aquí que se me fuera más complejo, pero vale. Entonces, ay, no, 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 perdón, 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 perdón. Entonces, uy, sí. Entonces, ¿qué pasa? Un Virtual CPU va, entonces, ¿qué pasa? Un Virtual CPU va a estar atado a la mitad del CPU y el otro Virtual CPU va a estar atado al segundo thread, lo que significa que esto le va a dar más rapidez y voy a poder, más rapidez, me refiero a, no, ¿qué significa esto? Esto significa que yo puedo asignar un virtual CPU no a un core, sino a un hilo o a a un espacio del procesador, lo que significa que si este CPU manda a procesar algo y este también, el mismo CPU puede procesarlos al mismo tiempo. Entonces esto duplica la posibilidad de virtual CPUs que yo pueda tener en mi infraestructura. Resumiendo, si yo tengo un servidor octa-core, por decir algo, es decir, 8 core con hyperthreading habilitado, yo puedo crear hasta 16 virtual CPU. Es decir, puedo tener una máquina con 16 virtual CPU o dos máquinas con 8 virtual CPU o cuatro máquinas con 4 virtual CPU cada una o 16 máquinas virtuales con un virtual CPU. Eso creo que le podría dar la conclusión en la relación que hay entre los CPU físicos y los CPU virtuales. Espero que les haya sido de utilidad entender esta relación.